Este espacio es presentado por Urufarma. Muy bien, seguimos en la mira con la sexóloga Vivi Dufo. Gracias por estar. Gracias, al contrario, divino. Vamos a hablar de el sexo y los adolescentes para centrarnos en un tema y Bien. no abrirlo tanto, ¿sí? Ok. Había una campaña electoral de un partido de Centroamérica que, dirigiéndose a los votantes que votaban por primera vez, decía: la primera vez, si es por amor, mejor, ¿no? Qué jugado. Sí, es demasiado pedirle a nuestros Es adolescentes demasiado. que la primera vez, si es por amor, mejor. Te diría que no sea por amor. Mirá, me voy para el otro Está lado. bien. Una de las cosas en esto de las primeras veces, como para poder trabajar desde el vamos, es ¿qué es primera vez? Habitualmente se le llama primera vez a lo que es el encuentro sexual coital. Eso significa penetración. ¿Ah? Y ahí tenemos un error grande para trabajar, porque las primeras veces por lo general no son coitales. Están teniendo iniciación de su respuesta sexual a través de sexo oral, a través de masturbación compartida y no coital particularmente, en una edad cada vez más temprana. Entonces, cuando iniciaste a tener relaciones sexuales, te dicen, uy, capaz que a los 16. Bueno, ¿y cuándo fue la primera vez que tuviste otra práctica sexual? Y te dicen a los 13. Entonces, ahí hay cuándo es la primera vez y de qué hablamos. Y lo otro es tratar de sacarle un poquito el romanticismo a esa primera vez frente al amor, porque hoy en día muchas veces las primeras prácticas sexuales no tienen nada que ver con el amor. Que también hay que trabajarlo. Estaría buenísimo que sea en un vínculo sano, donde haya un afecto, porque se supone que tenemos un mayor cuidado, mayor responsabilidad sexual y afectiva, pero la realidad es que hoy se da en cualquier momento, muchas veces porque no puedo quedar fuera de mi grupo de pares, porque ya todos o todas tuvieron prácticas y como yo no, y bueno, sí que esa primera vez, por amor, no sé. Contra lo que podemos pensar, ¿está un poco sobreestimado el sexo entre los adolescentes? Y bueno, en realidad tienen una manera diferente de vivir la sexualidad a lo que fue quizás años anteriores. Ellos están en hoy en día buscan experiencias y muchas veces no son a través de lo que es la práctica sexual como tal, de vuelta, en lo que nosotros la conocemos como es lo coital. Y van mucho más a los afectos. Por ejemplo, una de las cosas que se ve es en la orientación, ¿no? Les preguntás, yo que tengo poliadolescentes, bueno, ¿y qué te gusta? Y siempre jorobo, nenas, nenes, todo, perro, gatos. Y te dice, y hoy te puedo decir, tienen esa palabrita, el hoy. Hoy te puedo decir que me gustan los varones, pero mañana no sé si me gustan las mujeres. Tienen como una, no sé si sobrevaluado o qué, pero tienen una forma mucho más sencilla de vivenciar lo sexual que está bueno. ¿Hay algo de moda en eso de decir soy bisexual, por ejemplo? No sé si de moda. ¿Qué es la moda, no? De tendencia, como dicen ahora, es un trending. Bueno, ¿qué nos pasa? Quizás pueda estar mucho más evidenciable el que se animen a probar cosas diferentes, en donde antes quizás te pasaba por la cabeza el decir, bueno, siento algo por esta amiga, ¿no? Típica de la adolescencia, estamos todo el tiempo juntos, dormilonas, pijamadas, y hay algo acá que me genera, y se da la situación de experienciar y vamos, o de experimentar y vamos, que antes decías, uy, no, es mi amiga, ¿cómo se te ocurre? Y pasaba, ¿no? Porque es esto, es muy fluctuante en la adolescencia la sexualidad como todo en sí. Y bueno, y no sé si es que está de moda o se animan a probar más. Si viene un padre o una madre y te dice, tengo un hijo o una hija de 13 años, 12, 13 años, ¿cómo hago la primera aproximación para empezar a educarla sexualmente? Si recién arrancás a los 12 o 13 años, estás llegando muy tarde. ¿Tarde? Muy tarde, porque en realidad la educación sexual empieza desde el día 0. Eso significa, arranco a cambiar pañales, ¿para que me atoré? Permiso. Dale. Claro, pero vos estás haciendo más al no te toques, ¿no? No te toques o ese tipo de cosas. Yo
Vos cuando te digo la educación sexual, sabés a qué me estoy refiriendo, ¿no? Educación sexual en cuanto al vínculo con un otro. Exacto. Más al vínculo con el otro, bueno, lo tenés que también hablar desde el vamos. Al principio, desde el punto de vista de autoprotección, que no venga un otro a una edad que no corresponde o que no importa más allá de la edad, sino que directamente no es adecuado el que quiera vincularse contigo. Lo primero es la protección. Ante todo, ¿qué es lo que nosotros con educación sexual logramos? Porque vos le enseñás los nombres de los genitales por su cuenta, que son tuyos, que nadie los puede tocar, ni siquiera mamá, papá, el tío, el abuelo, nadie, solo por cuestiones de salud y con tu permiso. Y eso ya alcanza para que cuando alguien venga con unas intenciones que no son correspondientes, esa personita pueda decir, no me toques, es mío, o cualquier cosa que pase, vení, contame. Ahora, cuando vamos a hablar en el vínculo con el otro, a partir de los 10 años, cada vez más temprano, porque tienen acceso, ¿no?, a mucha información o a muchas imágenes que no son educativas, en donde acceden a prácticas sexuales o, por ejemplo, porno o cuestiones de tele, lo que fuera, bailes eróticos, impresionante la cantidad de bailes reggaetoneados y movimientos pélvicos que no tienen idea de lo que significa y sin embargo están representando algo sexual. A partir de los 9, 10 años vos ya tenés que empezar a hablar de todo lo que es esa práctica sexual. Bueno, ¿vos sabés lo que estás haciendo con esos movimientos pélvicos? ¿O qué representan? ¿O vos sabés cuando decís, andá, chupá, o tal, hija de... O, bueno, empezar a traerlo, pero no en un monólogo. No me siento un sábado a las 3 de la tarde y decir, vení, vamos a hablar de sexo. Es el domingo mientras hacemos las camas, preparamos la comida... cuestiones que hayan pasado. Hoy en día con los medios de comunicación acceden a mucho de lo que tienen que ver noticias no tan gratas. Entonces a veces lo hablan en la escuela, en el liceo. Llegan a casa y, che, ma, ¿qué pasó con una nena de Rivera? Y bueno, hay que sentarse a hablar para prevenir, para promocionar la salud sexual. Alguien me decía el otro día cuando vos a una adolescente mujer le hablas de las pastillas o de cualquier anticonceptivo o al varón del preservativo, es como que lo estás instando a que lo haga. No, ¿por qué? Bueno, me decían. No, es que es como esto de que si legalizo la marihuana vamos a salir todos a fumar. Es lo mismo, al contrario, yo te estoy dando herramientas para que vos, si llegás a acceder a una situación así, sepas cómo cuidarte. Porque la idea es que podamos tener prácticas sexuales. Es lo más grande que te pueda pasar tener prácticas sexuales. Lo que está bueno es que lo hagas con responsabilidad. Cada acto tiene sus consecuencias, entonces vamos a pasarla bien, sin consecuencias que no estén malas, vamos a decir, o que no sean tan agradables, porque después es todo un temún hacerte cargo. Así que no, hay que educar para que uno tenga esa información y el día que yo decida y me sienta preparado o preparada para poder ir a esa práctica, tenga los conocimientos. ¿Cómo manejamos el tema de las redes y la pornografía? ¿La pornografía es mala per se? Si es mala per se, no, Sí, no es mala per no es se. mala per se. No es mala per se, es como todo. Estamos hablando de adolescentes, ¿no? Sí, yo te diría que es mala si mi cerebro no está preparado para ver ese tipo de prácticas ¿Y sexuales. eso cómo se define? Infancia, preadolescencia. Nosotros, el cerebro va madurando, se va desarrollando. A medida que va evolucionando, va teniendo mayores capacidades o herramientas para poder afrontar lo que recibimos. Vos ponés a un niño o una niña 5 o 6 años a una práctica sexual adulta y que la pornografía por sí es demasiado explícita y no está preparado. Eso se llama, por ejemplo, escena primaria para el psicoanálisis. Es el encuentro de ese niño, ese cerebro inmaduro a una práctica sexual adulta. Habitualmente era la dinámica de los padres, ¿no? Escuchaba, te veía, entraban al cuarto, se encontraban con eso y no sabían qué era. Bueno, educarlos, sí, está bien, pero ellos igual siguen sin estar preparados. Ahora, a partir de los 11, 12 años, en donde ya hay cada vez más afluencia, ¿no?, de toda esta porno, tienen que aprender a controlarla, a regularla, entender de que es ciencia ficción. Te lo llevo a estas plataformas de streaming. Me copé mirando una serie que se llama Game of Thrones. Dragones por todos lados, ¿no? A mí me encanta esa serie. El que yo la vea con cierta frecuencia o con esto de decir, che, terminé un capítulo 1 hora, pero quiero otra, por ejemplo, libero dopamina en mi cerebro, me genera placer el poder observarla,
mientras sea limitado eso y yo pueda tener la capacidad de entender de que cuando salga a caminar por 18 de julio no van a estar los dragones colgando, ¿no? O Spider-Man así, Sí. entender que es ciencia ficción, eso la porno no nos va a hacer daño, porque yo entiendo que es actores o esto que está ahora en este porno más doméstico, es una situación puntual, que yo no voy a conseguir un pene de ese tamaño porque está asociado a fármacos, que no voy a tener erecciones tan prolongadas porque está asociado a corte y acción, que no voy a tener orgasmos a grito pelado porque no es una respuesta fisiológica. Si nosotros le damos esa educación a estos adolescentes, Pero cuando vos decís, yo tengo que entenderlo, ¿no? sí, ¿El adolescente cómo lo entiende? porque alguien se lo explicó. Porque alguien se lo explica. Tenés que educarlo para que ese cerebro entienda. ¿Cómo sabe una persona que tiene que cruzar en rojo? No, no tiene que cruzar en rojo, tiene que cruzar en verde. Alguien me enseñó, es una conducta. ¿Cómo saben que yo tengo que cortar de cierta manera o escribir o leer? Son prácticas aprendidas. Si no tengo a nadie que me enseñe, ¿cómo sabe un varón a controlar la eyaculación? Es algo que me pasa mucho en la consulta. Llegan varones con dificultades en la eyaculación, en controlarla, eyaculan rápido. ¿Alguien te enseñó, a vos como varón, cómo frenar esa salida eyaculatoria? Nadie. Y si vamos al caso, es el mismo músculo que controla la salida de pichí. Y vos pichí no te estás haciendo en todos lados, o controlás si te vienen las ganas. Entonces, como nos falta el pilar de educación sexual, llegamos en esas adolescencias o adultos a no tener nociones de cómo funciona mi cuerpo, cómo es mi respuesta sexual, qué sí está bueno estimular y qué no, o de qué forma. Parte de la carencia educativa de los adolescentes y los niños está en la carencia educativa de los padres, Ante todo. ante todo. Mirá lo que nos pasa. Por lo general, ahora se ha ido cambiando, pero habitualmente el apoyo en la familia son nuestros adultos mayores, ¿no? Esos abuelos que están ahí en casa, que quizás ya se jubilaron o están sin trabajar y nos ayudan en el cuidado de los más chiquitos. Esos abuelos, mis padres, 70 años, nacidos en el 50, vienen con una educación sexual que te puedo decir fue nula, que se fueron haciendo en una época de los 70, ¿no? Y 60, hippie, etcétera. Llegan a mis hijos de hoy, de 11 y 12 años, con una vivencia de su sexualidad totalmente diferente. Y ellos van a traer lo que saben, no es que lo hagan de mal. El tema es que es distinto al día de hoy las herramientas que ellos les puedan dar, o los valores, ¿no? Psicosexuales de cada familia. Entonces sí, habla un poco de eso. Tenemos que estar educándonos a cualquier edad para poder, como la tecnología, lo mismo. Claro, pues yo te empecé preguntando cómo educar a los adolescentes desde la perspectiva de los padres. ¿Cómo educar a los padres? ¿Cómo educar a los padres? Los adolescentes son los que nos educan. El tema es que no nos podemos olvidar que fuimos adolescentes en otra época, en otro lugar, con otro desarrollo. ¿Y qué pasa con el tema de los padres? ¿Sigue siendo tabú el sexo en esta época? Tenés padres que se pasan para un lado en donde vienen y te hablan y comparten las vivencias sexuales y es como que es muy demasiado, porque una de las cosas para los adolescentes importante entender, o para quienes tenemos adolescentes cercanos, es que los adultos o padres no somos amigos de los adolescentes, y eso es algo importante para entender. Como padres no somos amigos, somos padres, tenemos un rol educativo, un rol de responsabilidad, de autoridad, de poder, como quieras. Entonces hay cosas que capaz que no están buenas hablar con los adolescentes porque pasamos los límites de lo que es la intimidad y lo que padre e hijo está bueno charlotear. Y por otro lado lo que tenemos es que necesitamos recibir toda esa información, sí acercarnos, pero no ser amigos. Es como un límite muy loco, ¿no? Entonces esos adolescentes van a ser los que para nosotros nos van a educar ellos en realidad. ¿Cómo hacemos para acercar a estos padres? Y Pero bueno, vuelvo al principio. ¿Sigue siendo para la educación de los adultos un tema tabú el sexo? ¿Para educarse? para educarse a ellos A sí mismos. mismos, sí. Bueno, ahí va. No sé si es un tema tabú, de vuelta. Traen sus propias dificultades y sus propias carencias. Entonces, va en la capacidad de cada uno que tenga para poder afrontarlo. Hay algunos que, ya te digo, son súper abiertos y se educan y averiguan y ven series, y hay otros que te dicen esto no, nadie me habló a mí, no tengo por qué venir a hablar. Lo dejamos a determinar lo que es la educación formal, ¿no? Y en realidad tendríamos que educarnos nosotros también.
Porque nuestra sexualidad va cambiando. Mi sexualidad a los 20 es una cosa y mi sexualidad a los 50 es otra y así. Está bueno saber qué te pasa. Hablábamos del fácil acceso a la pornografía, ¿no? Sí. Que en la época que yo era adolescente había unas revistas en los kioscos con un forro negro, ¿no? Sí. A pesar de eso, hoy tenemos una sexualidad más sana que hace 30 años, 40 años. Por el acceso a la porno, decís No, vos. no, digo que el acceso a la porno tiende a poner un manto como de, bueno, estamos viviendo un momento, ¿no? Malo, digamos, ¿no? Sí. Pero hoy es más sana que hace unos sexualidad. años, que se tapaba todo y todo pasaba por abajo. ¿El hecho de ser más abierta hace que sea más sana? No. No necesariamente. No necesariamente. Vos, para tener salud sexual o que tu sexualidad sea sana y placentera, tenés no solo que tener educación sexual, sino que los derechos tuyos sexuales también, ¿no?, sean respetados, se garanticen, que no haya violencia. Una de las cosas que pasa mucho en la adolescencia, en donde capaz que tienen terrible educación sexual, es la violencia en los noviazgos. Hay mucha violencia en la adolescencia, en donde tenemos que también educar en eso. Entonces, no necesariamente el acceso al porno o el hablar más de estas cosas hacen que tu sexualidad sea más sana, porque te puede llevar a esto otro, a la no la hipersexualización, porque eso sería la hipersexualidad podría considerarse una patología, pero sí al estar sexualizados todo el tiempo, o si no tuviste relaciones, y cómo no tuviste, y cómo no hiciste, y cómo esto, y cómo... Esperen un poco, da más ansiedad, da lo que se llama rol de espectador o demanda de ejecución, que es que me tiene que sí o sí andar bien, y a veces no te va bien. Son como los partidos de fútbol, podés practicar divino y después se te complica en el partido, perdés en el último minuto, y bueno, esto es lo mismo. La idea es ir al tratar de vivirlo a tu tiempo, ir tranqui, disfrutarlo, entender de que una caída no es un gran fracaso, puedo no tener una erección, puedo no tener un orgasmo. El objetivo de una buena educación sexual, vos arrancaste por el cuidado, ¿no? Sí. ¿Es el cuidado o es el placer? Sí, es el cuidado y el placer. Las dos cosas. Educar la función sexual o la educación sexual desde un punto de vista, desde lo que es el miedo y el cuidado a, ojo, no vayas a quedar embarazada, ojo, no te vas a agarrar un VIH, ¿no? 29 de julio, Día Nacional. No sirve, porque en realidad lo que sirve es, esto está buenísimo, esto está para tener función sexual placentera, para ir al disfrute con uno mismo, con un otro, con responsabilidad. Claro, pero eso no quita, por ejemplo, enseñarlos a los varones a que tienen que usar preservativo, ¿no? Siempre tiene que usar preservativo. Siempre tiene que El usar. cuidado siempre. Varón, mujer, pareja hetero, pareja homo, abierta, cerrada, casados. Uno entra en estabilidad Claro, y deja de mira usar... lo que te dije yo, ¿no? El varón, preservativo. En realidad también la mujer tiene que tener cuidado de usar el preservativo, ¿no? Por eso es el autocuidado. ¿No? Es esto, yo lo llevo conmigo, no espero que un otro traiga la manera de protegerme a mí. Vos no querés usar forro, yo tengo mi condón vaginal y tengo que saber cómo colocarlo. Y no da alergia porque no es de látex, y no aprieta porque es enorme. O sea, y me lo pongo antes de la práctica sexual, o sea que ni siquiera, pero el tema es que tenemos que tener un acceso a todo eso. Hoy en día, por ejemplo, la diferencia esto de género, ¿no? El condón vaginal sale mucho más caro que el condón fálico o de pene o externo. Se da, si bien, en todos los servicios de salud, pero tenés que ir a un médico que te lo recete o al ginecólogo. No es que llego a la farmacia de mi mutualista y digo, che, quiero llevarme condones. Que tendría que ser así. Ajá. Como en su momento, que hasta actualmente sigue estando. Se pueden llevar repelentes cuando el tema del dengue o protector solar por el cáncer de piel. Vos accedés a cualquier farmacia de la institución y decís, quiero llevarme un repelente, y no necesitas tenerlo indicado por un médico. ¿Por qué el forro sí? El preservativo es, digamos, el elemento más cuidadoso, porque la pastilla anticonceptiva no cuida. Solamente se cuida a la mujer, pero no te cuida de la salud. Lo que hacen los anticonceptivos orales es que solo te van a evitar, si lo tomas bien, un embarazo no deseado. Exacto. Nada más. Pero si vamos a lo que es el autocuidado, es el forro. Porque el forro te va a proteger, el preservativo te cuida de todo lo que puedan ser infecciones de transmisión sexual, de lo que puedan ser los embarazos no deseados.
Y también otra de las cosas que no podemos dejar de olvidar, y sobre todo en la adolescencia, que es importante que sepan, no es obligatoria, pero es la vacunación contra el HPV. ¿tá? Esa vacuna tiene que ir para niñas, adolescentes en realidad, y varones. ¿Sí? O sea, para personas con pene y personas con vulva. Está poco discutido eso, la verdad, ¿no? Y bueno, en realidad lo que nos pasa es como todo, ¿no? Lo que pasa acá un poco es cómo hace un HPV para entrar en un cuerpo femenino, en una persona con vulva y dar un cáncer de cuello. Y bueno, es un pene, ¿no? Con la penetración quien contagia. Entonces estaría bueno esto de atacar al vector, vamos a decir. Yo qué sé, es como todo, tiene efectos secundarios como cualquier otra vacuna. La realidad es esa, protege un montonazo. ¿Cuál es la consulta más común? ¿En adolescencia? Sí. En adolescencia, por suerte, la iniciación sexual. Ajá. Hoy en día están consultando adolescentes, tanto, no importa el género, a decir... Mirá, estoy saliendo con alguien, o me gusta alguien que quizás ya tuvimos algún acercamiento, pero me gustaría poder tener una práctica sexual. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Que antes no, antes era bueno, andá y fíjate. ¿Hay alguna postura? Hay posturas que son más fáciles para la penetración en la iniciación, hay formas de estimularnos diferentes, que después uno va agarrando la experiencia y dice, mirá, por acá era más fácil. Pero si lo supiéramos desde el inicio, nos lo haría... más lindo el camino, capaz. Y para cerrar, ¿y entre los adultos cuál es la consulta más común? No, ya los adultos nos vamos a las disfunciones sexuales. Los adultos en el varón es la disfunción eréctil. Y en las mujeres es la disminución del deseo o la dificultad en conseguir un orgasmo. Esas son las dos como consultas en cuanto a género. Y tiene que ver, por suerte se animan, ¿no? Tiene que ver hoy en día, aparte de las comorbilidades que podemos tener, si ya llegamos a una adultez con presión alta, diabetes, colesterol, algún tipo de sustancia consumida, tiene mucho que ver con el aumento del cortisol, con el estrés. Se está viendo un montón de disfunciones sexuales en un vínculo de personas que están estresadas. No duermen bien, no hacen ejercicio. No hay un problema orgánico. Quizás no tienen un problema orgánico como tal, que el estrés es un problema orgánico, ¿no? Pero sí, claro, está bien. No hay una patología que esté haciendo que se me altere mi función sexual de por sí, y sin embargo tengo una calidad de vida que no es sana. Y eso hace que mi función sexual, como yo le llamo la frutillita de la torta, si vos querés que la frutilla sea rica, dulce, rozagante, tiene que tener una torta que acompañe. Si mi torta está quemada, la frutilla no va a tener rico sabor. En cambio, mi frutilla puede andar media chamuscada, que si la torta está buenísima, te la comes igual. Bueno, la sexualidad, si vos querés que esté pum para arriba, tu vida tiene que estar pum para arriba. Sí, muchas gracias por estar. Por favor, a suerte. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de